Muy buenos días, un saludo muy especial a tu compañero y a la gran audiencia de respeto y saludo especial también a Laura, ¿no? Muchísima gente que seguramente cuando iba a abrir la ducha se cortó la luz y no se duchó hoy, Richard, ¿eh? Es la hora pico donde la gente se prepara para el trabajo, para prepararse, los chicos a la escuela. Fue un horario, digamos, pico que tuvimos este inconveniente y que afectó gran parte del país. El informe oficial que ahora nos están pasando, inclusive sacó ya un, eh, una información, los medios de prensa de nuestra institución, la gente encargada, Ujú. que es directamente en la estación margen derecha Itaipú, con un inconveniente que afectó, digamos, líneas principales de 220 y de 500 kV, que salió gran parte del país fuera de servicio, todo lo que es zona centro, parte del este, el norte, el Chaco y gran parte también de metropolitana que afectó esas fuera de servicio, esas líneas principales, 623 específicamente el horario que nos están pasando. Y en Oviedo nosotros tuvimos 723 alimentados ya, las estaciones especialmente se estuvo normalizando, Cristian, el informe que nos están pasando también de la avería. Al principio pasaron un cable suelto que afectó también el sistema interconectado ahí en las líneas de 500 kV, la línea de 500.000 kV. Por eso también el efecto, digamos, fue mayor y gran parte del país afectó, se fue a servicio. Esta es una línea principal, ingeniero. ¿Cuál habría sido el motivo por el cual habría salido de funcionamiento? Bueno, nosotros al principio recibimos, inclusive el jefe de división estuvo compartiendo con nosotros el informe que él recibe también, lógicamente, de los directivos, que hubo un cable suelto, un puente suelto en la línea de 220.000 voltios, 220 kV que le llamamos nosotros. Entonces, a raíz de eso, afectó otras líneas, inclusive la interconexión de las estaciones allá, Acaraú y Itaipú, ¿verdad? Ahora estamos recibiendo también la información oficial que ese efecto ocasionó también los fuera de servicio justamente de varias líneas ahí en la estación margen derecha, que es el lado paraguayo, de las líneas 220.000 y 500.000 voltios que afectó ese cortocircuito seguramente ocasionado en el momento del cable suelto. Probablemente eso, y a raíz de eso tuvimos los fuera de servicio de varias líneas principales de transmisión. Ahora, el cable suelto, la soltura del cable no se tiene motivos, no se tiene, a ver, ¿qué pudo haber causado, El, efe- ingeniero? ese dato Ujú. no tenemos el motivo del cual produjo ese cable suelto. Son cables de gran sección. Mm. Seguramente hubo un efecto que nosotros desconocemos Mm. para no entrar en tanto detalle, pero ese fue el causante Claro, claro. de la avería y fue al servicio de varias líneas de transmisión en el horario que estábamos mencionando. Claro, no preguntaba esto porque a veces, por ejemplo, recuerdo cuando se estaba haciendo la duplicación de la ruta y nos quedamos sin internet acá porque una maquinaria soltó la fibra óptica que venía hacia Oviedo. Es decir, a veces se tiene la causa, ¿verdad? En este caso todavía no se tiene el reporte, ¿verdad? El dato que tenemos es el cable suelto, Ajá. pero así como está mencionando, no el causante de ese Ujú. cable suelto no tenemos, digamos, ese Eh, dato preciso para el motivo del cual se produjo esa avería. ¿La reposición de esto, ingeniero, está a cargo de la ANDE o a cargo de la Itaipú? Itaipú en gran parte, después ya Itaipú en algunas partes de las líneas principales hasta la estación de la Ande, y a partir de ahí ya la Ande para que pueda ir normalizando. Y la Ande directamente la línea que viene, por ejemplo, de Acaray, ¿verdad? Que es la línea de 220 kV, sí, de la Ande. Pero el tiempo
que conllevó esta normalización era justamente de alimentar las estaciones con otras líneas principales que se hacen allá en la central en Asunción, que pudo haber sido, por ejemplo, algunas líneas principales de Yacinetá. Por darte un ejemplo nomás, el dato preciso no tengo porque no es mi área, pero se estuvo alimentando las estaciones por medio de otras líneas de transmisiones, que pudo haber sido en el momento de normalizar inclusive las mismas líneas de Itaipú y también con otras líneas de Yacinetá para poder alimentar las estaciones, y a partir de ahí se van realizando el proceso de normalización para poder alimentar los alimentadores que tenemos nosotros. Eso que le llega a los transformadores y le llega al usuario final, ¿verdad? Este proceso muchas veces no es tan rápido porque se tiene que estar, digamos, evaluando todo el proceso, los equipos, para ir normalizando ese proceso. Entonces, reitero, en las normalizaciones de las estaciones se produjeron seguramente por medio de otras líneas de transmisiones, excepto la línea que va de Yao, que seguramente va a llevar tiempo de normalización, pero se estuvo utilizando otras líneas de transmisiones para poder normalizar las estaciones afectadas en este corte. Saludarte, ingeniero, buenos días. ¿Ya está totalmente resuelto o hay zonas sin energía aún? En ese horario buenos días, antes que nada, en ese horario que estuve comentando, de 6:23, 7:23, 7:25, en algunas últimas estaciones, fueron las últimas en normalizarse. En este horario, lógicamente a partir de este horario, el 100% de las estaciones y de los usuarios afectados por este corte ya están normalizados. Podemos confirmar eso con toda responsabilidad, que el 100% de los afectados en ese corte ya en este horario ya están totalmente restablecidos. Ingeniero, yo sé que no sos del área comercial, pero a lo mejor tenés el dato o alguna referencia. ¿Cuánta pérdida genera este tipo de cortes en todo lo que tiene que ver la falta de energía en industria, comercio, vivienda, instituciones públicas? ¿Tenés alguna idea de eso? El dato exacto no quiero cometer el error, la irresponsabilidad existe, pero estamos hablando de monedas extranjeras en este caso, que la pérdida es muchísimo para la institución, y más todavía el tiempo. Hay que considerar que fue un tiempo muy considerable, teniendo en cuenta que fue en la línea de transmisión, ¿verdad? Cuando tenemos alguna avería de línea de transmisión, estamos hablando de varias ciudades, inclusive varios departamentos geográficos que afectan. Entonces es muchísimo. En un minuto, en 10 minutos, estamos hablando de miles y miles de dólares en ese momento, ¿verdad? Y esto fue un tiempo muy considerable que no quiero tirar cifras, pero estamos hablando de mucha pérdida. Ahora, ingeniero, normalmente esto después, posterior, porque supongo que para la ANDE la prioridad es reponer la energía cuanto antes, Sí. pero posteriormente se hace una evaluación de lo que ocurrió realmente, porque hubo casos en algún momento en que se trataba de sabotaje incluso, ingeniero. Sí. En este caso inclusive en ese mismo momento ya han informado en los grupos institucionales que tenemos motivo, que era un cable suelto, que lógicamente esto, las áreas, las secciones, las unidades responsables, lógicamente se va a estar verificando y haciendo lógicamente una investigación muy minuciosa para detectar cómo ocurrió, y a partir de ahí para evitar algún tipo de avería posterior a ese evento. Lógicamente se va a realizar toda la investigación para poder detectar primeramente el motivo y posterior a eso para evitar ya algún tipo de inconvenientes posteriores. Ingeniero, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos. Totalmente restablecido esto entonces y bueno, esperemos después conocer qué pasó para darle un poco también seguimiento a esto, porque si hubo algo anormal, seguramente que ya se va a hacer medidas preventivas, ya no solamente correctivas. Así mismo, y le agradecido soy yo por este espacio, de esta forma informar a la gran audiencia y lógicamente
poder dar los datos que estamos teniendo también nosotros a nivel institucional. Agradecerte, Cristian, ahí a los compañeros y saludo a la audiencia. Gracias a vos también, ingeniero, que desde temprano nos estuvo informando sobre